Primero entendamos la parte psicológica. Cuando hay pánico en el mercado, el retail, o sea, los inversores pequeños, venden. Y cuando hay euforia, el retail compra. Esto es lógico. El miedo asusta. Uno quiere huir de esa situación. En este caso, vender, incluso asumiendo mucha pérdida. Por otro lado, la euforia, la avaricia, no te deja razonar con claridad y te lleva a comprar, incluso a valores muy altos. ¿Te pasó alguna vez que vendiste un activo y luego este sube? ¿O comprás y después el precio cae? Bien, esto no es casualidad, son señales emocionales a las que le tenemos que prestar atención. Cuando sentís que querés comprar, no de manera racional, o sea, no por un análisis técnico detrás, sino más bien porque lo sentís en las tripas, probablemente no sea un buen momento de compra. Quizás estés atravesado por el FOMO, que sus siglas, traducidas al español, quiere decir miedo a quedarse afuera, o sea, miedo de que el precio se te escape, porque está subiendo muchísimo. Y cuando sentís que querés vender, porque te morís de ganas, ya la sensación es de que vas a perder todo el capital, puede que estés bajo los efectos del FUD, que traducido al español significa miedo, incertidumbre y duda. Probablemente sea un momento de compra. Algo importante es que estas sensaciones no tienen que ser leves. No es cuando uno dice, ok, mañana compro o mañana vendo. No, tienen que sentirse como una desesperación. Es cuando ya estás a punto de concretar la operación y de manera rápida, porque se te escapa. Esa es la señal. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo interpretar estos indicadores que justamente determinan el sentimiento del mercado, tanto para las criptomonedas como para el mercado tradicional norteamericano? Vamos a empezar por este indicador, que es del sentimiento del mercado de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, pero suele aplicarse a todo el mercado. En este momento que estoy haciendo el video, el valor de este índice está dando 37 puntos, que lo cataloga como miedo. ¿Cómo es esto? Los valores bajos corresponden a la parte del miedo, la parte roja, y los valores altos a la parte verde, la parte de euforia. Van del 0 al 100. Y la parte media neutral sería el 50. Acá tenemos los valores históricos y por este lado encontramos cuál va a ser la próxima actualización de este índice. Si bajamos, podemos ver este gráfico, que es muy interesante porque, por ejemplo, si le das clic acá, donde dice máximo, podés ver un histórico de este índice desde el año 2018 hasta la actualidad, en donde tenemos la parte media, que podríamos ponerla de amarillo, la parte de euforia, que va desde el valor 50 en adelante. Yo voy a marcar los picos donde más veces tocó y luego cayó, o sea, vamos a ir hasta el punto 70, y la parte de miedo, que va desde el punto 0 hasta vamos a poner al 30. Esto se lee muy parecido al RSI. Si no sabes de qué te estoy hablando, acá tenés un video, lo dejo acá arriba a la derecha, te hablo sobre el RSI y cómo se lee. Básicamente, cuando está en el medio, el índice es neutral. Quiere decir que en el mercado hay una pausa, hay indecisión, los inversores están a la expectativa de qué va a pasar. Ahora, cuando el indicador empieza a subir en sus valores, pongámosle de 70 en adelante, me está indicando que hay euforia en el mercado. ¿Qué pasa cuando toca los valores altos? Que el precio está subiendo mucho y la gente está comprando justamente porque el precio sube. Y eso genera FOMO, euforia. Lo que hace el precio después de estas situaciones es caer. Por eso, esta zona, la zona verde, serían oportunidades de ir vendiendo, al menos escalonadamente. Y la parte baja, del 30 puntos hacia abajo, más abajo mejor inclusive, son señales de compra. ¿Por qué? Porque acá, al haber pánico y miedo, la gente está vendiendo sus activos por miedo a que se vaya a cero todo. Y justamente en los picos más bajos, el precio después de eso empezó a subir. Entonces, este es un buen indicador, obviamente complementándolo con otros indicadores y análisis técnico, que te puede determinar que si tu análisis técnico te da compra, también coincida con que haya miedo en el mercado. Cuando te dé venta, tus indicadores y tu análisis, que haya euforia. Acá más abajo aclara cómo funciona este indicador. Dice que cuando hay miedo extremo, o sea, cuando está en rojo, los inversores están muy preocupados. Y esto podría ser una oportunidad de compra. Y cuando los inversores se vuelven demasiado codiciosos, o sea, cuando el precio está subiendo mucho, significa que el mercado debe corregirse. O sea, podría haber una caída. Más abajo, si te interesan saber cuáles son las fuentes, acá explica de a dónde salen las fuentes para sacar estos números. Este es otro indicador muy interesante también, que a diferencia del anterior, te pone el historial del índice de miedo y codicia, pero adosado al propio gráfico de precios. O sea, este es el gráfico de precios real de Bitcoin. Este es el precio actual, que está en los 26.000. Esta fue la parte donde tocó los 65.000, 64.000 y pico. En los puntos verdes fue euforia, en los puntos naranjas y amarillos neutralidad, y en los puntos rojos pánico. Y fíjense cómo siempre el precio cayó después de que haya euforia. Y ustedes dejan el mouse en los puntos, le va a decir cuál era el valor de esa euforia. Pueden ver que hay valores de 82, 74, si pasan por acá 93, ya está muy cercano al 100 incluso. Y en los momentos de pánico, como por ejemplo acá, esta fue la caída por la pandemia, el índice del miedo llegó a los 8 puntos, o sea, muy cercano al 0.
señal clara de compra según este índice. Y efectivamente, después de que tocó los 8 puntos, el precio no hizo más que subir. Acá podemos ver que, si bien durante un tiempo largo se mantuvo el precio en euforia, obviamente podés seguir comprando, pero en los retrocesos y haciendo DCA, que si no sabes lo que es DCA, acá te dejo un video arriba a la derecha. ¿Por qué? Por precaución, porque se sabe que cuando el precio ya está en euforia, en cualquier momento se viene una toma de ganancias, un retroceso, una caída. Ahora, si vos ya estabas comprado en los puntos rojos, no tendrías de qué preocuparte de estar en esta situación donde todo el tiempo hay puntos verdes. Y cuando empiecen a aparecer los primeros puntitos naranjas o rojos, podrías tomar ganancias si es que compraste anteriormente en zonas de neutralidad o de pánico, sobre todo. Si vamos a este punto de acá, podemos ver qué pasó en el gráfico de precios, que fue esta zona exacta de acá. Acá el índice de miedo y euforia cripto estaba en 8 puntos, o sea, muy cercano a 0. Y vean lo que pasó después. Acá podías ver cómo el precio ya dejaba mechones, ya el RSI diario estaba muy sobrevendido, con varias señales, incluyendo la del índice de miedo y euforia, que determinaban que era una buena zona de compra. Por otro lado, cuando el precio ya estaba por la parte alta, el indicador estaba en euforia, en 75, 84, pero además de eso, no solamente estaba en euforia, sino que había otras señales, como por ejemplo, acá había un doble techo, que es una señal bajista, el precio subía, pero no tanto más el pico anterior. Sin embargo, el RSI no tenía más fuerza que su subida anterior, lo cual ya esto marca una divergencia bajista. El RSI está bajando y el precio prácticamente está en la misma zona. En fin, son señales que en combinación con este indicador te pueden ayudar a tomar mejores decisiones de compra y de venta. Y este otro indicador es exactamente lo mismo, pero para el mercado tradicional de la bolsa norteamericana, que en este caso también, como las criptos, me está marcando neutralidad. Indecisión, ni ganas de comprar ni ganas de vender. El mercado está a la expectativa. Si bajas hasta abajo, te dice cómo calcula este índice, los números, con qué frecuencia lo hace. Y si haces clic en línea de tiempo, en este botón, tenés como un historial que va desde septiembre del 2022, no va más atrás que eso, en este caso, hasta la fecha. Y puedes ver cómo en las partes altas había codicia extrema, tocando los 80 puntos, 70 y pico puntos, o sea, era momento de vender más que de comprar, y en las partes bajas, miedo y miedo extremo, tocando los 20 puntos, 20 y pico de puntos, 13 puntos, que serían las oportunidades de compra en este caso.